William Bradford Shockley nació en Londres, Inglaterra, el 13 de febrero de 1910, de padres estadounidenses. Su padre, William Hillman Shockley, era un ingeniero de minas, y su madre, Mary Bradford, era una de las primeras mujeres graduadas universitarias y topógrafa Pont. La familia regresó a los Estados Unidos en 1913, estableciéndose en Palo Alto, California. Shockley fue educado en casa hasta los 8 años. Mostró un temprano interés por la ciencia y la invención, a menudo desmontando y volviendo a montar dispositivos mecánicos. Asistió a la Palo Alto Military Academy, donde destacó académicamente. En 1927, se matriculó en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, donde estudió física. Se graduó con una licenciatura en física en 1932. Luego, Shockley se trasladó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para realizar sus estudios de posgrado. Obtuvo su doctorado en física en 1936, por su tesis sobre la estructura de las bandas de energía en el cloruro de sodio. Después de obtener su doctorado, Shockley se unió a los laboratorios Bell en Murray Hill, Nueva Jersey, como investigador. En Bell Labs, trabajó en un grupo de investigación de física del estado sólido, dirigido por Clinton Davisson. La investigación inicial de Shockley se centró en los tubos de vacío y los multiplicadores de electrones. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Shockley se involucró en la investigación militar. Se convirtió en el director de investigación del Grupo de Investigación de Operaciones de Guerra Antisubmarina de la Universidad de Columbia, Ponto. Su trabajo implicó el desarrollo de tácticas y tecnologías para detectar y destruir submarinos enemigos. Shockley viajó con frecuencia al Pentágono y a otras instalaciones militares para informar a los oficiales de alto rango. Por sus contribuciones al esfuerzo de guerra, recibió la Medalla al Mérito en 1946. Después de la guerra, Shockley regresó a Bell Labs y fue nombrado codirector de su programa de investigación de física del estado sólido. El objetivo principal del grupo era encontrar un reemplazo de estado sólido para los frágiles y hambrientos de energía tubos de vacío. Shockley se convenció de que los semiconductores, como el germanio y el silicio, eran la clave. Propuso un diseño para un transistor de efecto de campo, pero sus intentos iniciales de construir uno fracasaron. Mientras tanto, dos de sus colegas en Bell Labs, John Bardeen y Walter Brattain, estaban llevando a cabo sus propios experimentos. Bardeen era un físico teórico y Brattain era un físico experimental. El 16 de diciembre de 1947, Bardeen y Brattain crearon el primer transistor de contacto puntual que funcionaba. El dispositivo consistía en una tira de germanio con dos contactos de pan de oro muy juntos. Cuando se aplicaba un pequeño voltaje a uno de los contactos, amplificaba la señal en el otro contacto. Shockley se sintió inicialmente decepcionado por no haber participado directamente en el avance. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de la importancia del descubrimiento y comenzó a trabajar para mejorarlo. En cuestión de semanas, concibió un diseño de transistor mucho más robusto y práctico, el transistor de unión, PSI. El transistor de unión era un dispositivo de 3 capas que era más fácil de fabricar y más fiable que el transistor de contacto puntual. El trabajo de Shockley sobre el transistor de unión fue crucial para la comercialización de la tecnología de transistores. Bell Labs anunció públicamente la invención del transistor el 30 de junio de 1948. La invención fue inicialmente recibida con un interés limitado, pero su potencial se hizo evidente rápidamente. Los transistores revolucionarían la industria electrónica, reemplazando a los tubos de vacío en casi todas las aplicaciones. Hicieron posibles dispositivos electrónicos más pequeños, más baratos y más fiables. En 1951, Shockley publicó su obra magna, Electrones y huecos en semiconductores, que se convirtió en un texto fundamental en el campo. El libro explicaba la física subyacente de los dispositivos semiconductores y proporcionaba un marco teórico para su diseño y análisis. En 1956, Shockley, Bardeen y Brattain recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre semiconductores y su descubrimiento del efecto transistor. La decisión del Comité del Nobel de incluir a Shockley fue controvertida, ya que no participó directamente en la invención del transistor de contacto puntual. Sin embargo, sus contribuciones teóricas y su invención del transistor de unión se consideraron esenciales para el desarrollo del campo. A pesar de su éxito en Bell Labs, Shockley se sentía cada vez más frustrado por la burocracia corporativa. Quería tener más control sobre su investigación y capitalizar el potencial comercial del transistor.
En 1955, dejó Bell Labs para fundar su propia empresa, Shockley Semiconductor Laboratory, en Mountain View, California, India. La empresa fue financiada por Arnold Beckman, el fundador de Beckman Instruments. Shockley reclutó a un equipo de jóvenes y brillantes científicos e ingenieros para que se unieran a su empresa. Este grupo incluía a futuros pioneros de la industria de los semiconductores como Robert Noyce y Gordon Moore. Shockley Semiconductor Laboratory fue la primera empresa en establecerse en lo que más tarde se conocería como Silicon Valley. Sin embargo, el estilo de gestión de Shockley resultó ser un gran problema. Era autoritario, paranoico y propenso a tomar decisiones comerciales erráticas. Se obsesionó con la idea de que sus empleados eran desleales y los sometió a pruebas de detector de mentiras. En 1957, 8 de los mejores investigadores de Shockley, que llegaron a ser conocidos como los 8 traidores, dimitieron en masa. Los 8 traidores fundaron Fairchild Semiconductor, una empresa que se convertiría en un actor importante en la industria de los semiconductores. Fairchild Semiconductor, a su vez, generó docenas de otras empresas de tecnología, incluidas Intel y AMD. La salida de los 8 traidores fue un golpe devastador para Shockley Semiconductor Laboratory. La empresa nunca se recuperó y finalmente fue vendida y cerrada. A pesar de su fracaso como empresario, el papel de Shockley en el inicio de Silicon Valley es innegable. Después del colapso de su empresa, Shockley aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Stanford. Continuó investigando y enseñando, pero su atención comenzó a desplazarse hacia temas más controvertidos. En la década de 1960, Shockley se involucró en el estudio de la eugenesia y la disgenia. Argumentó que la inteligencia humana estaba determinada en gran medida por la genética y que las personas de ascendencia africana eran genéticamente inferiores a las de ascendencia europea en términos de inteligencia. Las opiniones de Shockley sobre la raza y la inteligencia fueron ampliamente condenadas por la comunidad científica y el público en general. Fue acusado de racismo y de hacer un mal uso de su autoridad científica para promover puntos de vista intolerantes. Muchos de sus antiguos colegas y amigos lo repudiaron. Shockley pasó las últimas décadas de su vida en gran parte aislado de la comunidad científica convencional. Continuó promoviendo sus puntos de vista sobre la raza y la inteligencia, a menudo en lugares marginales. Incluso donó esperma a un banco de esperma que buscaba difundir los genes de los premios Nobel. William Shockley murió de cáncer de próstata el 12 de agosto de 1989, a la edad de 79 años. Su muerte fue recibida con una mezcla de reconocimiento por sus logros científicos y condena por sus puntos de vista sociales. El legado de Shockley es complejo y controvertido. Por un lado, fue un físico brillante cuyo trabajo sobre el transistor ayudó a marcar el comienzo de la era digital. Por otro lado, fue un hombre profundamente imperfecto cuyas opiniones racistas empañaron su reputación y causaron un gran daño. Es un recordatorio de que el genio científico y la rectitud moral no siempre van de la mano. La historia de William Shockley sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y el prejuicio. Su vida demuestra que incluso las mentes más brillantes pueden ser desviadas por ideologías destructivas. A pesar de sus defectos, el impacto de Shockley en el mundo moderno es innegable. Cada vez que usamos un teléfono inteligente, una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico, nos beneficiamos del legado de su trabajo científico. La invención del transistor fue un momento decisivo en la historia de la tecnología. Abrió la puerta a la miniaturización y la computación generalizada. Shockley, junto con Bardeen y Brattain, sentaron las bases de la revolución digital. Su trabajo transformó la sociedad de maneras que apenas comenzaban a imaginar. La historia de Shockley es un estudio de contraste, brillantez y fanatismo, innovación y autodestrucción. Es un recordatorio de que la historia de la ciencia no es solo una historia de descubrimiento, sino también una historia de seres humanos complejos y a menudo imperfectos. El nombre de William Shockley siempre estará asociado tanto con el nacimiento de Silicon Valley como con la fea mancha del racismo científico. Su legado nos obliga a confrontar las incómodas verdades sobre la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. La historia de Shockley no es simple, ni debe serlo. Es una narrativa que desafía la fácil categorización y exige una reflexión crítica. Al recordar a William Shockley, debemos recordar tanto al brillante físico como al controvertido eugenista. Solo reconociendo la totalidad de su historia, podemos aprender verdaderamente de su vida y su legado. El transistor de unión de Shockley superó muchas de las limitaciones del diseño de contacto puntual. Permitió la producción en masa de transistores fiables y consistentes.
Este avance fue esencial para que el transistor se convirtiera en un componente electrónico práctico. La gestión de Shockley en Bell Labs a menudo se describe como competitiva y motivadora. Fomentó un entorno en el que florecieron la investigación teórica y la experimentación práctica. Sin embargo, su deseo de crédito personal a menudo tensaba sus relaciones con sus colegas. La decisión de la dirección de Bell Labs de presentar la invención del transistor como un esfuerzo de equipo fue una fuente de frustración para Shockley. Creía que su trabajo teórico sobre el efecto de campo y su invención del transistor de unión lo convertían en el principal inventor. Esta tensión contribuyó a su decisión de dejar Bell Labs y buscar su propia empresa. El traslado de Shockley a California fue un regreso a casa, ya que había crecido en Palo Alto. Esperaba crear un nuevo centro de innovación en semiconductores, lejos de la costa este. Su reputación como premio Nobel y pionero de los transistores le permitió atraer a los mejores talentos. Los primeros días en Shockley Semiconductor estuvieron llenos de optimismo y promesas. Sin embargo, el comportamiento cada vez más errático y paranoico de Shockley envenenó rápidamente el ambiente. Se volvió desconfiado de sus propios empleados, creyendo que estaban conspirando para robar sus ideas. Su insistencia en investigar dispositivos difíciles y poco prácticos, como el diodo de 4 capas, frustró a su equipo. Los 8 traidores querían centrarse en los transistores de silicio, que veían como el futuro de la industria. La negativa de Shockley a escuchar sus preocupaciones condujo a la inevitable ruptura. La fundación de Fairchild Semiconductor por parte de los 8 traidores se considera a menudo el verdadero comienzo de Silicon Valley. Fairchild fue pionera en el circuito integrado, un desarrollo que fue posible gracias a la tecnología de transistores de silicio. Irónicamente, el fracaso de Shockley como gerente ayudó a sembrar el ecosistema de innovación que define a Silicon Valley. Su empresa actuó como un catalizador involuntario para la creación de docenas de nuevas empresas. Después de su carrera en la industria, Shockley encontró un nuevo propósito en el mundo académico, pero también una nueva controversia. Sus conferencias en Stanford fueron inicialmente populares, pero su creciente enfoque en la disgenia alienó a estudiantes y profesores. Shockley creía que estaba aplicando el rigor científico a los problemas sociales, pero sus métodos y conclusiones eran profundamente defectuosos. Ignoró la abrumadora evidencia de que la inteligencia es un rasgo complejo, influenciado tanto por el entorno como por la genética. Sus puntos de vista se basaban en estereotipos raciales y una mala interpretación de los datos de los tests de CIMOP1. La comunidad científica rechazó abrumadoramente sus afirmaciones, citando la falta de evidencia y los peligros del racismo científico. A pesar de la condena, Shockley se mantuvo desafiante, creyéndose un profeta perseguido. Su cruzada por la eugenesia lo aisló aún más, dejando su reputación científica en ruinas. En sus últimos años, Shockley se distanció de sus hijos y tuvo pocas relaciones personales cercanas. Su obsesión por sus controvertidas teorías consumió la última parte de su vida. La historia de la invención del transistor es en sí misma una historia de colaboración, competencia y casualidad. El avance de Bardeen y Brattain se produjo mientras investigaban un fenómeno que Shockley había predicho, pero no había podido crear. El transistor de contacto puntual era temperamental y difícil de reproducir, a menudo descrito como más un arte de laboratorio que una tecnología. El transistor de unión de Shockley, con su estructura en capas, era inherentemente más estable y escalable. La publicación de electrones y huecos en semiconductores fue fundamental para educar a una nueva generación de científicos e ingenieros. Proporcionó el lenguaje y los conceptos comunes necesarios para que el campo de los semiconductores avanzara. El Premio Nobel de 1956 solidificó la importancia del transistor, pero también cimentó la narrativa de los 3 coinventores. La amargura de Shockley por compartir el crédito fue un tema recurrente a lo largo de su vida. Esta necesidad de control y reconocimiento total resultó ser su perdición como líder empresarial. Los 8 traidores no eran traidores, sino innovadores que vieron un camino a seguir que su líder no vio. Su partida fue un momento crucial, que demostró que el capital intelectual era más valioso que la infraestructura física. Como no era claro, se vale comprado, que punto, manto, pico, aposinto, alta infraestructura física. Este evento ayudó a establecer una cultura de movilidad de empleados y nuevas empresas derivadas que caracteriza a Silicon Valley. Algunos especulan que fue un intento equivocado de aplicar una mentalidad de resolución de problemas de la física a problemas sociales complejos. Otros lo ven como el surgimiento de prejuicios profundamente arraigados, envalentonados por su estatus de premio Nobel. Sus debates públicos sobre la raza a menudo eran combativos y carecían de rigor científico.
se convirtió en una figura de oprobio, a menudo recibido por manifestantes en sus apariciones públicas. El Southern Poverty Law Center lo ha descrito como uno de los eugenistas más notorios del siglo XX. Su caso sirve como un estudio de caso en las responsabilidades éticas de los científicos. Demuestra que la autoridad científica puede ser fácilmente abusada si no se combina con humildad y una brújula moral sólida. El legado final de Shockley es, por lo tanto, una dualidad. Es el padre del transistor de unión y el abuelo de Silicon Valley. También es una figura de advertencia cuyo nombre está indisolublemente ligado a la pseudociencia racista. Comprender a William Shockley es comprender la luz y la sombra en el corazón del progreso tecnológico.